Buenas noches para todos. La clase va a quedar nuevamente grabada para que puedan ingresar a mirar la grabación en nuestra aula virtual de optimización aplicada para poder así desarrollar las clases y las actividades que tienen pendientes. Voy a compartir mi pantalla y primero va a estar presentando esta unidad el profesor Jorge Recalde y después continúo yo. Em, Como dice nuestro título, estamos en la unidad 2 de modelos de planificación de la producción y en estos modelos que estamos haciendo hace 3 clases, ahora ya estamos en la parte 4 y vamos a desarrollar estos tipos de modelos nuevamente de tamaño del lote capacitado, que en inglés sus siglas son CLSP. Y hay varios tipos que estuvimos desarrollando para un producto, multiproducto, con recursos inventariables y no inventariables, con multirecursos también. Y ahora vamos a terminar esta unidad, así la semana que viene empezamos la unidad 3 ya más centrada sobre logística y no producción como ahora. Entonces hoy vamos a ver estos dos tipos de modelos y uno de forma teórica solamente para mostrar un ejemplo. Entonces, hoy nos toca ver los CLSP con tiempos de setup o tiempos de preparación, con máquinas de paralelo. En paralelo, y el que vamos a ver en forma teórica son el de múltiples familias de productos. El que es máquinas en paralelo es el que vamos a estar desarrollando, programando con Python, que ya vas a tener incluidos los tiempos de setup que vamos a ver antes. Y como siempre, nuestros objetivos de esta parte es que logren programar esas formulaciones de modelos de optimización lineales con el lenguaje Python y luego resolver esos modelos con el software de optimización Gurobi. Interpretar esas soluciones y, como les habíamos dicho, van a tener un trabajo práctico también más adelante para presentar un informe como si fuera a una empresa o a una persona que necesita esos resultados, poder interpretarlos. Entonces ahora continúa el profe Jorge Recalde con esta parte, que es un repaso del anterior. Ya. La idea entonces ahora es continuar con este 2.24, que era el modelo de lote capacitado, pero incluyendo algunas cositas más. En este caso, los recursos, bueno, inventariales y no inventariales, como un repaso, una introducción, ¿no es cierto?, para continuar. Eh, Recordemos o veamos un poquito cómo se interpreta esta gráfica. Eh, Teníamos entonces tiempos, ¿sí? Los tiempos representados con nodos, también productos. Bueno, ya habíamos visto que los periodos eran los corría de 1 hasta T mayúscula, los productos de 1 hasta I mayúscula, y en este caso los recursos inventariables son los que permiten hacer las ecuaciones las ecuaciones de balance. Bueno, estoy cambiando de auricular porque parece que no funciona absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Bueno, a ver, en el gráfico que pasemos, se puede observar que tenemos como 3 columnas. Es una forma de representación de un modelo conceptual que después va a ser traspasado a un modelo matemático de optimización. En esta primera columna tenemos los recursos que son inventariables, que son almacenables, ¿sí? Como segunda columna de nodos tenemos a los productos y como tercera columna de nodos tenemos a los periodos. ¿Sí? Los recursos que son almacenables, guardables, corren desde 1 hasta K mayúscula, los productos corren desde 1 hasta I mayúscula y los periodos de 1 hasta T mayúscula. ¿Qué más podemos apreciar? Que una forma de interpretar la definición de las variables de decisión es que un producto, ¿sí? Un producto I puede ser producido en un periodo T. En este caso, por ejemplo, el X sub 1 sería la cantidad de productos a fabricar del tipo I
en el periodo T, ¿sí? Entonces, el 1,1 significaría la cantidad de productos a fabricar del producto tipo 1 en el periodo 1. Si acá tuviésemos el X sub 2,5 sería la cantidad de productos a fabricar del tipo 2 en el periodo 5. Bueno, esa es la forma de interpretar entonces la variable de decisión de una forma conceptual, pero en un grafo. ¿Qué más podemos ver? Las ecuaciones de balance en forma conceptual están dadas de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, en el nodo 1, todo lo que entra es igual a todo lo que sale y esa sería la ecuación de balance, como una ley de masas o una ley de conservación, ¿sí? ¿Y qué podemos ver que entra? La cantidad que se produce y entra en ese periodo, más lo que llega de inventario de un periodo anterior, y lo que sale sería lo que se consume como demanda y lo que se decide guardar para un periodo siguiente, ¿sí? Lo que se almacena. Y esta interpretación se puede hacer para cada uno de los nodos siguientes, o sea que para cada periodo. ¿Qué pasa con los recursos inventariales? Lo mismo que con un producto que es tangible, que es un bien que ocupa un espacio eh, en el depósito o en los racks, ¿sí? Y pasa lo mismo, las ecuaciones de balance se comportan de la misma manera que para un producto. Es decir, que si yo tengo un recurso que, digamos, le tenemos bolsas o tenemos cajas, se comporta de la misma manera, pues. Entonces tenemos inventarios que vienen de un periodo anterior, cantidad de recursos que se compran en ese periodo y qué es lo que sale es el consumo de esa materia prima para los productos y también lo que se decide guardar, ¿sí? Como inventario para un siguiente periodo. Entonces esa sería la interpretación de un gráfico. En general, el modelo de lote capacitado, cuando tenemos en cuenta recursos que son inventoriales y no inventoriables, es el que se ve acá a continuación. La función objetivo, que está bien larguita, es todo lo que está aquí, ¿sí? Creo que no vale la pena explicar cada término porque ya se ha visto. Pero sí es muy importante ver en la zona de restricciones uno que otro detalle. Recordar que la cuestión de balance es la que está aquí, que es prácticamente la que le da la lógica del flujo de productos a través de los periodos, ¿sí? Era el lado izquierdo era todo lo que entra en un periodo, ¿sí? En un nodo, y el lado derecho es todo lo que sale. Esto es ya la parte matemática de la forma conceptual que habíamos visto en una diapositiva anterior. Eh, ¿Y qué más? Si esto es la ecuación de balance para productos, ¿sí? La ecuación de balance para recursos inventariables que también se almacenan como los productos fabricados, eh, se debería de comportar entonces de la misma manera, ¿sí? Porque son productos tangibles. Y, y sí, ¿verdad? Todo lo que está hacia el lado izquierdo es lo que entra en un periodo. ¿Y qué es lo que entra? Son eh, inventario o recursos que uno almacenó en periodos anteriores, entra en el periodo actual. También todo lo que se compra de recursos en el periodo actual tiene que ser igual a todo lo que va a salir. ¿Y qué es lo que sale? Es todo lo que se consume de recursos, sí, cada vez que se fabrica productos, es decir, todo lo que un producto consume en su forma sumatoria. ¿Y qué más sale? También sale lo que uno decide guardar recursos en depósito para siguientes usos en periodos siguientes. Entonces, la ecuación de balance se comporta de la misma manera en recursos inmateriales y también en productos. Entonces, uno y dos se comportan de manera similar, pero con una escritura así un poco diferente, pero prácticamente lo mismo. ¿Qué más? La 3 es muy interesante porque después va a tomar relevancia cuando incluyamos algo más en la modelación. Eh, ¿Qué dice, por ejemplo, la 3? Bueno, la 3 habla de recursos que son inventariables, ¿sí? Los recursos inventariables. mm, ya. La primera es de no inventariables, ¿sí? Eh, Se consumen recursos inventariables, pero no se almacenan, ¿sí? Y los recursos inventariables, ¿sí? Los recursos inventariables también se consumen, pero se almacenan. Y la forma de almacenar es teniendo en cuenta las ecuaciones de balance. Que dice la 4 son disponibilidades de inventario. Y solamente vamos a tener disponibilidad de inventario los recursos que son inventariables, propiamente dicho. Y también productos que son inventariables. Eh, bueno, esto ya habíamos visto, pero vamos a tocar de nuevo cuando hay activación de tiempos de setup. Pero es solamente la activación
de variables binarias cada vez que se produce un producto. Entonces, si se produce un producto, se activa, y si no se produce un producto, se desactiva, entonces obliga a que no se produzca nada y no hay aporte en la función objetivo. Y las restricciones de dominio que son la naturaleza de las variables, que son continuas, algunas enteras, algunas binarias, etcétera. ¿Qué más? Continuamos ahora con el problema de tamaño del lote capacitado, pero ahora teniendo en cuenta los tiempos de setup de preparaciones, cuando hay configuración o cambios de configuración, que habíamos tocado creo que en la última clase, pero no habíamos visto en forma matemática cuál sería la sugerencia de modelamiento. Eh, ya bueno, es lo que habíamos conversado en la última clase. Ahora deberíamos incluir en el modelo, para que su naturaleza sea más realista, incluir tiempos cada vez que se hace una configuración. ¿Por qué? Porque si yo tengo una línea de producción de gaseosas, por ejemplo, y quiero cambiar de sabor, pasar de un sabor a otro y hacer ese cambio de setup, cambiar la matriz, que un operario venga y me quite una matriz y me ponga otra, consume tiempo. Y entonces es necesario incluir ese tiempo de setup o ese tiempo de configuración o reconfiguración en el modelo. ¿Y cuál es la manera de incorporar ese tiempo setup? Es escribiendo una restricción, o por lo menos eh, cambiarlo o reconfigurarlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué hacemos entonces? Escribimos un nuevo parámetro que va a ser las horas, en este caso una EV sub i, que puede ser cualquiera, realmente uno puede, de acuerdo a la conveniencia o el estado del arte de cada persona, escribir o inventar sus parámetros, pero en este caso es como estándar. Eh, digamos que F sub i son las horas de máquina requerida para fabricar el producto i. Y max F sub t es el máximo de horas que yo tengo disponible para fabricar productos en cada periodo. Y veamos con este ejemplo para ver cuál es el comportamiento. ¿Qué tenemos en esta tabla? Es la demanda de cada tipo de producto en cada periodo y recursos que se emplean y sus disponibilidades, ¿sí? En la primera columna tenemos la demanda, ¿sí?, de cada producto por periodo, ¿sí? Cada columna de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 son los periodos, y estas son las demandas, ¿sí? Por ejemplo, el producto 1 tiene una demanda de 200 en el periodo 1, y así sucesivamente, por ejemplo, hasta el 6, donde tenemos una demanda de 280. Las horas disponibles que yo tengo para fabricar estos productos 1, 2 y 3 en el periodo 1 es de 2000 horas, ¿sí? Y qué sé yo, si tomo el periodo 4, tengo disponibilidad de 2700 horas. A ver, ¿qué más? Este sería el consumo, ¿sí? El consumo de horas máquina por cada unidad de producto que yo tenga, ¿sí? La máquina me consume 1,5 horas por cada unidad de producto 2 y 1 hora por cada unidad de producto 3. Y cambiar de configuración, cambiar sabor o de configurar, hacer mi setup, me consume estas cantidades de horas, ¿sí? Si yo hago un cambio de producto para fabricar el producto 1, para su setup me consume 1. Y así sucesivamente cada sabor o cada producto tiene su tiempo de setup. Entonces, eh, esto era, esto era el modelo de lote capacitado multiproducto. Es lo que teníamos y habíamos visto en el modelo, ¿sí? El consumo, ¿sí? El consumo de horas máquina por cada producto producido, pero ahora deberíamos agregar algo más, ¿sí? Y veamos. Si esto es lo que me consumía, ¿sí? Esto es lo que me consumía cada unidad de producto fabricado, y yo ahora quiero incluir los tiempos de setup. Cada vez que produzca un tipo de producto, cambie mi matriz. Por aquí, bueno, si estaba más, le iba a solicitar que levante la mano y se peleen por responder, pero yo sé que ahora en sus casas, cuando vean la grabación, van a responder. Por aquí deberías entonces hacer un pequeño arreglo y ver cómo incluir cada vez que se produzca un tipo de producto y igual a 1, 2 o 3, se agregue un tiempo, pero cada vez que se produzca nomás. Y eso normalmente uno en IO 1, 2 o 3 aprende o practica, que se realiza con variables binarias. Y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer nada extraño, sino que vamos a empezar a utilizar variables binarias en forma inteligente. Todo lo demás ya habíamos repasado. Son modelos anteriores que hemos visto, e inclusive hoy al inicio estuvimos viendo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos de nuevo un parámetro,
¿sí? Le llamamos TS sub I, que es el tiempo setup en que se incurre para preparar la fabricación del producto I. Así que es el tiempo de configuración o cambio de matriz de un sabor, de un producto, lo que sea. ¿Qué es lo que se agrega en la función objetivo? Bueno, cada vez que se activa la variable binaria de producción, habíamos visto que teníamos un costo de setup, ¿sí? Esto es prácticamente estándar también. Una variable binaria, cada vez que tome valor 1, aporta este costo en la función objetivo. Si la variable binaria toma 0, entonces no aporta en la función objetivo. Y eso tiene que estar enlazado a algo más, ¿sí? A las restricciones. No es la forma extensiva de escribir, pero la explicación sería que el tiempo que consume, eh, el tiempo total que se consume al fabricar productos es esto de aquí. Y ahora debemos adicionarle el tiempo total de todas las veces que yo hice de configuraciones. Es decir, por cada vez que se activó una variable binaria para cada producto I, ¿sí? Hubo un tiempo de setup o de configuración que se tuvo que tener en cuenta a la hora de fabricar o a la hora de cambiar, en este caso, el sabor o la matriz. Bueno, repasando, esto de aquí, este término de aquí, esta sumatoria, es el tiempo total de fabricación más el tiempo total de las veces que yo hice setup o de configuración. Y todo este tiempo total que me consumió no debe ser, no debe ser mayor o debe ser menor o igual a la cantidad máxima de tiempo disponible que yo dispongo para mi periodo de planificación. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que estamos agregando ahora como adicional solamente en la restricción de tiempo, que es lo que nos interesa, porque estamos haciendo setup. Finalmente, el modelo de lote capacitado ahora con tiempo de setup es el siguiente, ¿sí? Vemos que lo único que ha cambiado, que se le ha agregado es agregarle el tiempo, ¿sí? El tiempo que se consume cada vez que se hace configuraciones o reconfiguraciones debido al cambio de sabores o de tipo de productos. Y esto sigue estando enlazado a la activación, ¿sí? De la binaria, es decir, cada vez que se activa la fabricación de un producto, también se debería de activar el consumo de tiempo de setup, ¿sí? Porque si se fabrica un producto, se tiene que activar su configuración. Y si se activa su configuración y se produce un producto, ¿sí? Quiere decir que la variable binaria toma valor 1 y eso en que repercute en la función objetivo, en que aporta un costo, ¿sí? Justamente porque la variable binaria toma 1, valor 1. Y el aporte en costo es el costo de setup, el costo de configuración. Y en fin, esta función objetivo sujeta a estos 5 conjuntos de restricciones representan el modelo de lote capacitado con tiempo de setup. Y les paso ahora con la profe Margarita para que puedan apreciar y entender de cómo va la programación computacional. Bueno, continuando entonces con la clase, como dice ahí abajo, esta programación vamos a introducir en la última parte de la clase de hoy con el siguiente modelo para no hacer dos modelos repetidos, ¿verdad? Eh, Le queríamos consultar si tienen alguna duda porque se va a entender mejor si ven todos los videos anteriores porque ya estamos en la clase número 5, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Estoy tratando de sacar mi barra de acá abajo y voy a bajar eso y después continuamos. Bueno, entonces como dice acá el título, ahora tenemos que ver el último modelo que vamos a programar, que es el del tamaño del lote capacitado nuevamente, pero con máquinas en paralelo o multimáquinas, que sería el caso en que podemos utilizar máquinas en paralelo para fabricar los productos I. Entonces tenemos que considerar, en vez de tener una sola máquina, tenemos M máquinas disponibles para la producción. Y debemos decidir entonces ahora en qué máquina vamos a fabricar el producto I. Este sería el caso
en fábricas donde hay líneas de producción y podemos elegir en qué línea de producción vamos a estar trabajando en este momento o por qué máquina vamos a pasar el producto, ¿verdad? Em, y lo que tenemos que tener en cuenta que son máquinas que funcionan para hacer lo mismo, el mismo proceso, pero tienen diferentes capacidades, uso de recursos y tiempo de setup. Es decir, aunque sean las mismas máquinas, puede ser que sean de diferentes años, de diferentes modelos, pero sirven para lo mismo. Entonces su capacidad puede ser distinta, usan los recursos de forma distinta y los tiempos también son diferentes. Entonces lo que vamos a ver es cómo vamos a cambiar esa representación gráfica que habíamos mostrado al principio y definir lo que siempre se define para un modelo, ¿verdad? Los parámetros, las variables, la función objetivo y las restricciones para luego hacer nuestra programación en Python. Entonces, lo que acá se ve diferente con las tablas anteriores es que ahora tenemos máquina 1 y máquina 2. En vez de solamente tener las horas y el tiempo setup para una sola máquina, ahora tenemos dos subtablas donde nos dice que para fabricar el producto 1, por ejemplo, se requiere una hora en la máquina 1, pero en la máquina 2 0,3 solamente. Quiere decir que es una máquina más nueva o tiene mayor capacidad. Pero sus tiempos de setup también son diferentes. Si es que vamos a cambiar del producto 1 al 2 o del producto 1 al 3, nos lleva otra vez cierta cantidad de horas máquinas para pasar de un producto a otro, horas que son diferentes para cada tipo de máquina. Y las horas disponibles o minutos en este caso serían diferentes también en cada mes para cada máquina, ¿verdad? Dependiendo de los días que se trabajen en total, ¿verdad? Y de las capacidades de las máquinas totales, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay nuevos datos, quiere decir que vamos a tener nuevos parámetros para nuestro modelo. Todos estos datos que nosotros vemos acá, después los transformábamos en parámetros y podíamos resolver, ¿verdad?, nuestro modelo matemático. Bueno, y como ven acá, los costos de producción, antes teníamos solamente para los 3 productos, en los 6 periodos y también un costo de setup, ¿verdad? Pero ahora tenemos dos tablas, una para la máquina 1 y otra para la máquina 2. Entonces se ve acá que para cada periodo y cada producto y cada tipo de máquina tenemos una tabla. Entonces, em, lo que vamos a ver es que nosotros cuando vamos a programar y en este caso introducir datos en una tabla tenemos solamente dos dimensiones, aunque al parámetro le podamos poner los subíndices I, J, K, T, todo lo que queramos, pero cuando vamos a escribir esto podemos trabajar solamente con matrices o vectores, entonces si es hasta máximo dos dimensiones, entonces nuestro costo de producción vamos a tener que dividir en dos costos de producción, uno para la máquina 1 y otro para la máquina 2, ¿verdad? Para que funcione esto. Y el costo de setup sí vamos a poder meter en una sola matriz, como le vamos a mostrar después. Y si se acuerdan de las clases anteriores, teníamos un costo de almacenar que no depende de las máquinas, entonces vamos a mantener ese costo anterior de inventariar, que es por periodo y por producto, que era una tabla también, una matriz. Entonces, teníamos, si se recuerdan del gráfico que vimos al principio de la clase, teníamos T periodos. Entonces, en el periodo 1 se producen, por ejemplo, estos 4 tipos de productos. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En el periodo 2, 4 tipos de productos nuevamente. Así hasta el periodo T, donde producimos los I productos que tenemos, ¿verdad? Y donde ocurren las ecuaciones de balance que se mencionaron. Y ahora lo que va a ser diferente es que tenemos máquinas donde podemos decidir producir, es decir, no va a haber un solo nodo del producto por periodo, sino que podemos elegir entre la máquina 1, 2, hasta la máquina M. Y primero entonces decidimos en qué máquina vamos a producir y ahora nuestra variable que antes tenía dos subíndices ya tiene tres, porque ahora ya decimos que el producto 1, que es este nodo, ¿verdad? Lo vamos a fabricar en el periodo 1, que es este nodo, y en la máquina 1, que está representada por este nodo. Entonces por eso tienes tres subíndices. ¿Qué cantidad de productos tipo 1 vamos a fabricar en el periodo 1 en la máquina 1, ¿verdad? Y eso hacemos para cada producto también y por periodo. Entonces,
En general nos va a quedar qué cantidad de productos tipo Y vamos a fabricar en la máquina M en el periodo T. Así sería en general. Y eso es lo que vamos a decidiendo. Es lo que está ahí escrito, ¿verdad? Entonces, así quedaría ahora nuestro grafo de representación del problema, donde tenemos las cantidades a producir y las cantidades a almacenar. Lo que acá se sacó es eso de inventario que mostró al principio el profesor, porque si no ya va a ser un gráfico muy grande, entonces directamente decidimos las máquinas y acá en el medio deberían estar los recursos que se utilizan también, ¿verdad? Si queremos agregar. Entonces, así es como queda finalmente el último gráfico que vamos a ver para esta unidad. Y ahora tenemos que ver nuestro modelo base, es el último que mostramos en las diapositivas anteriores con tiempos de setup. Recuerdan que se agregó acá el tiempo de setup, se tenía en cuenta ese costo de setup también acá arriba y la activación de la fabricación, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que pensar es qué vamos a cambiar en este modelo que vamos a usar como modelo base. Si ustedes recuerdan anteriormente en el modelo multiproducto, cuando era para un solo producto, tenía un solo subíndice para los periodos. Y esta I no existía porque teníamos un solo producto, entonces no decidíamos el tipo de producto. Entonces la I no existía acá. Y cuando dijimos que íbamos a tener más de un producto, agregamos la I en todos los lugares donde era necesario, en el costo de producción, en el costo de inventario, en la cantidad a producir, inclusive en la demanda, porque ahora la demanda ya es para varios tipos de productos. Entonces, como vimos en el gráfico anterior, esta variable va a tener un subíndice más ahora, ¿verdad? Para las máquinas. Entonces, en todos lados donde sea necesario, vamos a tener que agregar ese subíndice nuevo, porque ahora ya tenemos más de una máquina, entonces los productos se pueden decidir producir en más de una máquina, o sea, hay que elegir en qué máquina producir y qué cantidad, ¿verdad? Al inventario no le va a afectar porque el inventario es guardar lo que ya teníamos, entonces estas dos partes son las que posiblemente van a cambiar, ¿verdad? Y también algunas restricciones que vamos a ir viendo, pero no todas, ¿verdad? Em, entonces, definimos, como dijimos, un nuevo subíndice para tipo de máquina y un ratito algo acá. Entonces decidimos para cada tipo, un tipo de máquina, M es igual 1 hasta M porque puede haber M máquinas. En el ejemplo que vamos a ver, vamos a usar solo dos máquinas para que no sea tan largo, ¿verdad? Y cambiamos los parámetros, como dijimos, el costo de producir, por ejemplo, ahora no es solamente por producto y por periodo, también es por máquina, porque vimos en la tabla que eran diferentes tablas. Y este costo de producir, cuando veamos la programación, vamos a ver cómo no podemos introducir algo de 3 dimensiones, solo podemos escribir hasta 2. Le vamos a poner CP1, ¿verdad? Le vamos a poner un número 1 acá adelante para cambiar su nombre y eliminar este subíndice. Y CP2 va a ser para la máquina 2. Y el costo de setup de producir en la máquina M en el periodo T, también ahora ya es por periodo ese costo de setup y por máquina. Entonces ahora tenemos más de una máquina donde considerar el costo de setup. La capacidad máxima también es por máquina, las horas máquinas empleadas también es considerando el subíndice M, entonces todo eso cambia en nuestro modelo anterior. Y el tiempo de setup que vimos recién ya también es por máquina. Y vamos a ver qué cambian las variables. Como ya dijimos, le agregamos un subíndice a la cantidad a fabricar y le agregamos también un subíndice a la decisión de fabricar, porque ahora tenemos que considerar si se fabrica en una máquina o no. Entonces, viendo todos esos cambios son los que tenemos que introducir en nuestro modelo. Y acá vemos que, como les había comentado en la parte de inventarios, no hay cambios en la función objetivo, que es la cantidad a almacenar por su costo. Y haciendo la sumatoria en I en T tenemos el costo total de almacenar. El primer término es el costo total de producir, que es la cantidad a producir por el costo de producir. Y ahora, como dijimos, agregamos el subíndice M. Entonces tiene que haber también una sumatoria en M. Lo mismo para el costo de setup, que es si se decide o no fabricar en una máquina un producto en cierto periodo, se activa, ¿verdad? La producción.
Entonces se tiene un costo de setup por máquina y también hay sumatoria M, eso sería lo nuevo, ¿verdad? Y para satisfacer la demanda, nosotros teníamos una ecuación de balance donde era muy similar a esto, que era el inventario del periodo anterior más la producción es igual a lo que se decide vender y lo que decide guardar, ¿verdad? Para cada producto y periodo. Pero ahora la diferencia es que no producimos en una sola máquina, producimos en varias máquinas. Entonces tenemos que sumar todo lo que producimos en todas las máquinas. Entonces por eso va acá esta sumatoria y no es para todo M, sino que en la sumatoria ya se indica que es toda la producción de todas las máquinas se suma acá. Y este para todo, como dijimos, indica que va a haber una restricción para cada producto. Si hay 3 productos, va a haber 3 restricciones como esta. Y si hay 6 periodos, se van a ir combinando los productos con los periodos. El producto uno en el periodo uno, el producto 2 en el periodo uno y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces son varias restricciones las que tenemos acá y las colocamos en forma general para que no sea tan largo y es lo que vamos a usar para programar, ¿verdad? Y la disponibilidad de horas máquinas, acá lo que se ven son los cambios, son que se introducen estas M, anteriormente no estaban. Esto vimos hace rato, que era el uso de los recursos, o sea, el tiempo de las horas máquinas que se necesitan para producir por el tiempo de setup, cuando se activa la producción, que no tiene que sobrepasar las horas totales disponibles o el tiempo total disponible, ¿verdad? En este caso, lo que hay de nuevo es que eso se tiene que considerar para cada máquina, ¿verdad? Entonces, por eso está para todo M y agregar los subíndices donde no estaban para las M. Y lo demás queda muy similar, ¿verdad? La disponibilidad de inventario inicial se indica acá que esta variable va a tomar el valor de este parámetro. Entonces siempre las variables estamos poniendo con mayúscula y los parámetros que son los datos conocidos con minúscula, ¿verdad? La activación de la fabricación, ahora se le agregó el subíndice M que está acá, entonces acá está también para todo M. Y por último, las restricciones de dominio. Tiene subíndice M donde corresponda, ¿verdad? Para las X y para las Y. El inventario, como dijimos, no hace falta. Entonces, esos serían los cambios, ¿verdad? En estas partes de las restricciones de dominio y la activación de la fabricación en agregar ese subíndice, ¿verdad? Entonces, nuestra programación va a quedar finalmente así, donde tenemos la función objetivo y estas restricciones, que son las que tenemos que programar. Entonces, antes de pasar a la programación de esto, que es modificar un programa que ya teníamos, yo ya alcé en el aula virtual uno de los modelos y en ese es en el que ustedes están trabajando y modificando, ¿verdad? Vamos a ver el último ejemplo, que es multifamilia, pero que va a ser solamente un ejemplo teórico, no vamos a programar porque necesita muchos datos y mucho tiempo, ¿verdad? El problema multifamilia se refiere al problema cuando hay familia de productos y cada familia tiene un conjunto de productos. Por ejemplo, en las bebidas que se ven en la figura, puede haber una familia que sea sabor naranja, pera, manzana, limón, y el conjunto de productos para cada uno nuevamente, es decir, para la familia naranja puede haber de medio litro, 1 hasta 3 litros, por ejemplo. Entonces, de esa forma se generan familias de productos que tienen conjuntos de productos que lo integran. Otro ejemplo, si tenemos harinas tipo 1, 2, 3, los conjuntos de productos son de medio, 1 y 5 kilogramos de harina, ¿verdad? Y el último ejemplo, si tenemos en confecciones, ¿verdad? Las remeras, blusas, camisas, los conjuntos de productos dentro de cada uno serían los tamaños pequeño, mediano, grande, XL, por ejemplo. Entonces, en cada familia tiene un conjunto de productos. Y eso para programar hay que agregar más parámetros, ¿verdad? El costo de setup y tiempo de setup tiene que ser por tipo de familia, ¿verdad? Si cambiamos de sabor, es por tipo de familia. Y también hay un costo de setup por fabricar un producto de la familia, o sea, uno de estos productos, ¿verdad? Entonces, cada vez que cambiamos de naranja a otro sabor, se paga el costo de setup. Y cada vez que cambiamos de un producto a otro, porque, por ejemplo, las máquinas de bebidas se suelen cambiar las configuraciones de las máquinas nomás, no es que se tiene una máquina para cada cosa, ¿verdad? Entonces ahí se paga otra vez el costo de setup. Y las variables es decidir, ¿verdad? Si se va a fabricar o no una familia en un periodo y de esa familia de nuevo qué vamos a fabricar, ¿verdad? De qué tipo
de producto de la familia, si va a ser, por ejemplo, los yogures, si va a ser de 1 litro, de medio, de 250 ml y así, ¿verdad? Entonces ahí ya se vuelve más largo el modelo de lo que teníamos que era solamente para multiproductos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver la programación de este modelo. Vamos a ingresar a nuestro software que ustedes tienen como descargar en el aula. Em, Voy a abrir un archivo que ya tenía para copiarlo y en ese vamos a modificar que es el archivo que ustedes tienen. Entonces, acá estamos en el de multiproducto, es el que le voy a cambiar de nombre este. Entonces el archivo solamente le damos guardar como y le vamos a poner acá, voy a cambiar de nombre y de carpeta. Voy a poner multimáquina, se va a llamar lo que vamos a hacer ahora. Voy a poner prueba, que es el que vamos a modificar. Entonces voy a agrandar un poco más para que se vea mejor. Como siempre acá tenemos nuestra barra de herramientas y lo que más usamos son el archivo que es para abrir uno nuevo, para crear uno nuevo, para guardar y acá para correr el modelo de la flechita verde, solamente eso. Y después acá a la derecha vamos a ver el nombre de las variables, después van a aparecer cuando corramos el modelo y acá los resultados abajo. Y donde programamos es acá arriba. Y como siempre ustedes como base tienen un modelo eh, donde siempre se tiene que primero crear los subíndices, los parámetros, las variables, luego las restricciones y por último la función objetivo. Esa parte es lo que es al revés que un modelo normal. No se hace primero la función objetivo, pero después se agregan al final. Entonces, lo que vamos a cambiar acá, como les había dicho, lo que está así en gris es porque pusimos un numeral o con este numeral lo que se escribe acá no influye en la programación. Y acá están con estas tres comillas arriba y abajo, lo que se escribe en el medio tampoco influye en la programación. Y cuando ustedes abran un archivo nuevo, siempre les va a salir esa parte, que es el nombre del autor, la fecha, el autor sería el nombre con el que está su computadora y la fecha y la hora, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá el nombre de nuestra programación que va a ser el CLSP multimáquina. Y esto sí o sí siempre tiene que ir porque es un modelo de optimización, ¿verdad? Quiere decir, acá lo que se está escribiendo es que importamos Gurobi Pi, que es el uso del optimizador Gurobi, que es el que resuelve el modelo, pero con el lenguaje Python, ¿verdad? Entonces, como dijimos, primero vamos a definir los subíndices. Teníamos dos subíndices ya que eran periodos y productos y ahora tenemos uno nuevo que es tipos de máquinas. Entonces, como todos los subíndices, como se ve acá, eh, tenemos una lista que sería el subíndice T, serían los periodos de tiempo. Ahora solamente vamos a trabajar con 6 periodos, entonces borramos los demás. Entonces, entre corchetes van y entre comas los 6 periodos. Tenemos 3 tipos de productos, ¿verdad? Entonces van ahí. Tenemos 2 tipos de máquinas, entonces vamos a escribir 1,2. Entonces, ahí ya tenemos los 2 tipos de máquinas que vamos a usar. Ahora vamos a definir los parámetros. Recuerdan que les dije que hay costo por producir una unidad del producto Y en el periodo T, pero ahora es por máquina, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que agregar la otra tabla. Ya tenemos acá del ejercicio anterior, que es esto sería para la máquina 1. Y ahora queremos para la máquina 2. Entonces, lo único que vamos a hacer es agregar acá un número 1. Entonces, todo este costo va a ser para la máquina 1. Y vamos a copiar lo mismo y vamos a hacer para la máquina 2 la modificación. Entonces a esto le vamos a poner CP2 para la máquina 2 acá el nombre y después vamos a modificar los valores. Entonces lo que se ve acá es una matriz que va entre llaves, donde acá se indica el costo de producir el producto 1, la segunda fila es el producto 2 y la tercera fila es el producto 3. Y lo que se ve adentro son los costos por periodo, pero se tienen que nombrar así con 2 puntos. Entonces, producto 1, 2 puntos y entre llaves nuevamente
En el periodo uno cuesta uno, ¿verdad? En el periodo 2 2 puntos, cuesta 2, ¿verdad? Producir. Hasta el periodo 6. Entonces voy a borrar el 7 y el 8 porque disminuimos nuestra matriz. Y para el producto 2 va del periodo uno al 6 y para el producto 3 del 1 al 6 nuevamente. Entonces con esta llave final cierra nuestra matriz. Lo mismo hacemos para la máquina 2. Esto se puede escribir todo seguido, pero así se entiende mejor que parece una matriz, ¿verdad? Y para el producto 2 vamos a poner sus valores de acuerdo a la tablita, que eran 1.2. Voy a hacer por periodo. En el periodo 2 es 1, para el producto 2 y para el producto 3 el valor es 1.4. Después acá tenemos el producto 2 que se produce por 0,8, 3 y 1,5. 0,8, 3 y 1.5. Después, como ven, para que quede mejor, va entre comas, pero pueden poner los espacios que quieren, ¿verdad? Para el producto 3 es 1, 1, 5, 1, 5 y 1. El costo de producir. Pues o sea, para el periodo 4 sería 2, 1, 5 y 0,8. Y acá ya voy a borrar el 7 y el 8 que no existen ahora. Y nos falta modificar el 5 y el 6 para terminar. El 5 es 2.3, 0,5 y 1.7. Y 1.7. Entonces tenemos que recordar que las comas no se usan para separar los valores, pero si tenemos un valor decimal, el programa entiende con puntos. Entonces usamos los puntos en este caso. Y ahora estamos en el último periodo para cada producto, 1, 5, 1 y 1. Entonces con eso terminamos de agregar el parámetro de costos. El costo de inventario, como recuerdan, dijimos que va a ser el mismo. Entonces este costo de inventario está por producto, producto 1, 2, 3 y para 6 periodos. Entonces el periodo 7 y 8 borramos. El costo de setup sí era diferente porque si recuerdan teníamos un costo de setup por máquina y por periodo, ¿verdad? Anteriormente estaba por producto nomás. Entonces vamos a copiar algo parecido a eso, que es esto, que tenga una matriz de 2 por 6, que era los de arriba, y copiamos así. Y se pone costo de setup. Entonces tenemos para la máquina 1 y 2, vamos a cambiar los valores, el costo de setup era de 10, 50, 150, 35, 12, 100 y 150 para 4, para el periodo 4, 13, 10, 13, 100 sería para el periodo 5 y para terminar el periodo 6 es 195 y 50. Entonces, acá sería costo de setup por cambiar al producto I en la máquina M. Ahora, esa cantidad de horas máximas también habíamos cambiado en el modelo, las horas que se requiere y cantidad máxima de horas que disponibles, ¿verdad? Era también de una matriz de 1 por 6, de 2 por 6 quiero decir, entonces vamos a copiar de esta matriz y vamos a pegar acá y se llamaba MaxR. Entonces valía 2000 y 5000, hacer rápidamente. Y cuando tenemos de a miles, si recuerdan, no hace falta poner puntos porque ya entiende el modelo, o sea, la programación. Solamente lo que hay que tener cuidado es con las comas. 2500, 5500,
para el pedido de 3.000 y 6.000. Las horas o tiempo disponible, 700 y 5.400, 2.000 y 4.000, 10.000 y 6.500. Y tenemos un último parámetro de cambiar, que es la R, que era la horas máquinas que se emplean, que era por máquina también, ¿verdad? Ese sí era por producto, entonces se queda así. Y agregamos, nos falta agregar que hay dos máquinas, entonces ponemos llave, máquina uno, dos puntos, y acá ponemos coma, y vamos a escribir para la máquina 2 entre llaves también los valores de cuántas horas se requieren. Eran 03, 02 y 01. Entonces, vamos a hacer un receso de 5 minutos y volvemos enseguida. Si tienen alguna consulta, pueden escribir en el chat mientras. Bueno, a ver si no hay consultas para continuar. A ver, está lenta mi compu. A ver si me sale. Ah, eh, dice Mirna, la condición de cantidad de horas máquinas era un menor o igual en este caso. Así como está escrito, no condicionaría solo para cantidad de horas iguales a estos valores. Acá voy a pasar entonces al modelo que está acá. Y tenemos, no sé, en la parte de Kant, ¿a cuál te referís? Al máximo, a esta parte, ¿verdad? Ahí,
Como Sí, es menor o igual, nada más, sí. resultado. Cuando es una restricción así de menor o igual, lo que se indica es que como máximo se tiene que alcanzar este valor que está acá. No O se sea tiene que que ujú, sobrepasar, contempla valores menores también entonces. sí, con el menor. Ok. Si se pone igual, se suele programar enseguida. Vamos a ver cuando es igual así, una restricción que está acá primero, se pone doble igual, ¿verdad? Y acá sí hay una ecuación de balance porque todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Pero cuando Ujú. dice menor o igual ya indica que pueden ser valores menores o iguales. Sí, y eso escrito en, si mostras otra vez cómo está escrito ahí en el lenguaje, ves que pusiste igual, eso es lo que era mi duda. Vamos a ver, porque todavía no llegamos ahí. Ah, ok, ok. Esto lo que está indicando acá son los valores de los parámetros. Ah, ok, ok. Solamente son los valores de estos, sí, son todos los valores que tenemos en la tabla. Ujú. Entonces, todos estos son los datos conocidos, que son, por ejemplo, el costo de producir, el costo de setup, el costo de inventariar, todo lo que está en minúscula. Esos son valores conocidos y así se coloca en la formulación, o sea, en la programación, para que se puede estirar de Excel también, pero eso hay que investigar más cómo hacer. Pero nosotros lo que hacemos es escribir directamente todos estos valores de las tablas que están más acá, más arriba. Todos Ok. esos valores los vamos poniendo en forma de matrices. Entonces, eso es lo que se va indicando ahí. Ujú. Ya vamos a encontrar una tabla. Estos valores que ya son conocidos. Entonces, el costo de producción CP1 era este que colocamos, era una matriz y son esos valores, por eso se pone igual porque ya son conocidos los datos. Sí, sí, sí. Y ahora el costo de setup estamos poniendo en una matriz también porque se puede poner, pero va a tener dos nombres. Entonces lo que hacemos es ponerle un subíndice por tipo de máquina y por periodo y colocamos en una sola matriz. Entonces, ese es el costo de setup que está acá, por ejemplo. Ujú. Y el igual es porque ya son datos conocidos que nosotros cargamos los valores. Ok. Acá nomás no hay ningún ejemplo, pero se podría poner, si teníamos un parámetro que se llama D, le ponemos 100, cuando es un único valor se coloca así directamente. Pero cuando tenemos vectores es así, de esta forma, y cuando son matrices es así. Sí, sí. Mi duda era más justamente para esa variable de max, de Sí, cantidad sí, de horas máximas. sí. Y enseguida vamos a ver la restricción. Ah, ok, súper, súper. Entonces, no sé si tienes otra consulta. No, solo eso. Gracias. Dale. Bueno, entonces acá ya estamos cargando todos los valores de la. El último que nos faltaba es la R y creo que hay un valor más porque a este modelo le teníamos que agregar los tiempos de setup que anteriormente no teníamos. Entonces, vamos a agregar un parámetro nuevo que se va a llamar tiempo de setup requerido para cambiar el producto I en la máquina M. Entonces, como tiene producto I y máquina M, vamos a necesitar una matriz parecida a esta, que sea de 2 por 3. Entonces, en esta vamos a modificar. Vamos a llamar tset a nuestro parámetro y acá vamos a poner los valores que tenemos en la tabla. Era 1, 2, luego era 2, 2 y 1, 3. 2, 2 y 1, 3. Entonces acá ya tenemos para la máquina 1, sería la primera fila, y para la máquina 2, en la segunda fila, que tenemos que atender bien cómo escribimos después nuestra programación, que tiene que quedar, porque sí entiende el modelo que estas son filas y estas son columnas, las que están acá, 1, 2, esto está en una columna, este 2, 2 está en otra columna por producto y 1, 3 está en otra columna. Entonces, al nombrarle, al ponerle los subíndices, como ven acá no estamos poniendo los subíndices, sino que estamos indicando con filas y columnas cuáles son los subíndices. En este caso, M sería el primer subíndice y el segundo subíndice sería I. Si ponemos al revés, si ponemos, cuando programemos, ponemos IM,
no va a entender porque le va a parecer que la matriz está al revés, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que recordar que siempre tiene que ir el subíndice de la fila y después el subíndice de la columna. Y tenemos el valor de inventario inicial que daba igual y la demanda también era para el producto 1, producto 2 y producto 3. Son nuestros tres productos y tienen demanda para 6 periodos. Entonces borramos el 7 y el 8 que ahora ya no usamos. Porque este era del ejercicio inicial, que sí teníamos más datos, pero achicamos un poco. Y después tenemos un número grande que usamos en la activación, pero ahora nos va a arrojar un error el modelo porque le llamamos a nuestro tipo de máquinas M. Entonces, a ese parámetro de número muy grande le tenemos que cambiar de nombre y le vamos a poner G mayúscula, por ejemplo. Y ahí ya no va a tener problema. Después de cargar todos los datos de subíndices y parámetros, ahora ya generamos el modelo. Y de esta forma se genera con estas dos líneas. Con esta línea que es para poner el nombre del modelo, entonces model es igual, significa que el modelo va a tener este nombre. Modelo CLSP Multimáquina va a ser. Acá le podemos poner el nombre que queramos, pero sí se tiene que indicar con model. Y como habíamos dicho, esta línea lo que hace es crear un parámetro de tiempo límite de 200 que está en segundos, que lo que va a hacer es, si nuestro modelo no se puede resolver en 200 segundos, lo va a terminar y va a mostrarnos los resultados. Si no ponemos esta línea, lo que va a hacer es, se va a cortar la solución cuando ya no tengamos memoria en nuestra computadora, un espacio de memoria para correr el modelo y no nos va a salir ningún resultado. Entonces, si ponemos esto, sí nos va a salir hasta donde se llegó por lo menos. Y ahora, el siguiente paso es definir las variables. Las variables, como les habíamos dicho, sí o sí necesitan definirse con estas 4 líneas en total y respetando estas sangrías que van apareciendo a medida que ustedes van dando enter, ¿verdad? Esta X es el nombre de nuestra variable de cantidad a producir y es igual a un corchete vacío porque todavía no tiene valores, es lo que nosotros queremos hallar. Y lo que se pone acá en los for es los subíndices, para que cree la variable con esos subíndices. Teníamos el subíndice para I, que era para los productos, M para las máquinas y T para los periodos. Entonces acá nos falta el de la M. Entonces nos colocamos ahí debajo de I, le damos un enter y ya nos sale el índice que tiene, o sea, la sangría. Por M in M, que es en el conjunto M. Y acá nos dice que hay un error porque estos dos están en la misma sangría. Entonces le damos suprimir y le damos enter de nuevo y ahí ya se pone bien. Suprimir, enter de nuevo y ahí ya está como debería ser. Y acá lo que nos falta es ir agregando el subíndice nuevo, ¿verdad? Que es la M. Entonces así se nombra la variable X y entre corchetes va todos sus subíndices IMT. Entonces esa variable es igual y acá se agrega el tipo de variable, el nombre y su formato. El tipo de variable va acá y es entera. Habíamos dicho que era entera porque nuestros productos son números enteros. Entonces si estábamos trabajando con kilogramos de productos, sí no hacía falta poner esta parte, directamente el nombre, ¿verdad? Pero ahora nuestro modelo decía que era entero. El nombre de la variable lo que nos dice es cuántos subíndices va a tener, entonces le falta uno más. Entonces colocamos un guión bajo y un corchete más vacío. Y en format lo que se pone es los subíndices nuevamente, el formato de esa variable. Entonces falta la M. Lo mismo se hace en todas las otras variables, como les había comentado. Esta línea se pone model.update para que se agregue la variable. Esto se puede hacer al final o después de cada variable. El inventario queda igual, que es INB le llamábamos, tenía 2 subíndices. Y ahora a la Y sí le tenemos que agregar lo mismo que lo que hicimos con la X. Tiene un subíndice nuevo, que es M. Entonces tenemos que crear la variable para cada M y agregarle el subíndice que le falta. Y MT. En este caso es binaria y binaria se nombra de esta forma. Variable tipo es igual grb.binary.
y tienen que atender que siempre tienen que ser con estas mayúsculas que se están poniendo acá, o minúsculas, y así tiene que ser, ¿verdad? Entonces se agrega la variable de tipo binaria, que tiene tres subíndices en este caso, de IMT. Entonces ustedes cuando programan directamente van a copiar estos nombres y van a ir modificando el nombre de los subíndices, la cantidad de subíndices que hay, ¿verdad? Y ahí con este update actualizamos y ya se agregan las variables vacías. Ahora ya estamos en la parte de restricciones, la penúltima parte. En esta restricción de satisfacer la demanda, recuerdan que teníamos un cambio que es agregar que las X se hacen en varias máquinas, no solo en una, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Y si lo recuerdan, primero vamos a hacer de forma general, pero acá hay una que es para el periodo 1 que enseguida les voy a explicar de nuevo. Para todos los periodos se hacía para cada producto y para cada periodo, y en este caso el periodo 1 lo vamos a hacer con la primera línea que enseguida vamos a mencionar, pero a partir del periodo 2 vamos a hacer con esta línea y poníamos hasta 9 cuando teníamos 8 periodos, porque para que lea correctamente tiene que ir hasta un periodo más y va a leer hasta el 8 en este caso. Como nosotros estamos teniendo 6 periodos, entonces acá tenemos que poner un número 7. Entonces ahí va a leer del periodo 2 al periodo 6. El 7 no va a incluir. Si ponemos solo el 6, va a leer hasta el 5 y así. Entonces, para agregar una restricción, lo que se hace es poner acá los para todos que teníamos acá en el modelo. Si recuerdan, acá en los modelos hay para qué subíndice se hace correr el modelo, ¿verdad? Para cada I y para cada T. Y eso se coloca con los for. Entonces, for in y for t en cierto rango, en este caso, se agrega esta restricción. Constraints sería restricción en inglés, por eso es model.addConstraints, pero está simplificado así. Y se agrega esa primera restricción que teníamos, que era el inventario del periodo anterior, si recuerdan. Entonces, se pone entre paréntesis toda la restricción, que sería el inventario del periodo anterior, que tiene un subíndice t y un t, o sea, subíndice i, t-1, más lo que se produce en el periodo es igual, o sea, doble es igual a la demanda del periodo y el inventario que decidimos dejar. Así se escribe. Pero si se dan cuenta que hay una diferencia entre la demanda y el inventario, la forma de escribir. Como habíamos comentado, si ponen una variable, puede ir los subíndices entre comas dentro del corchete. Pero si es un parámetro, como es un dato conocido de la demanda, tienen que ir por separado. O sea, o si no, el modelo no entiende. Esto puede ir por separado también la variable. Pero los parámetros sí o sí tienen que ir sus subíndices en dos corchetes o tres corchetes si tiene más subíndices, ¿verdad? Entonces, acá lo que hay que agregar es, si recuerdan, teníamos un subíndice más que es la M, y todo lo que se producía en las máquinas M teníamos que sumar. Y para sumar usábamos un elemento que se llama Quick Sum. Entonces, en Quick Sum se pone entre paréntesis qué es lo que queremos sumar. Y queremos sumar la variable, pero en el subíndice M. Entonces, for M in M ponemos. Entonces, ahí ya estamos agregando la sumatoria de X, ese, no, ese parámetro que habíamos puesto en rojo, que te voy a mostrar acá ahora un ratito, en nuestro modelo, cómo quedó. Habíamos visto esta X y M T, ¿verdad? Y tenía una sumatoria en M. Y esa sumatoria en M es lo que agregamos ahora en el Quick Sum. Y esa sumatoria se hace para toda M, entonces ponemos el Quick Sum for M in M, ¿verdad? Y adentro va a la variable. Eso es lo que hicimos, agregamos acá. Y como les había dicho, en el periodo inicial, nosotros tenemos que tener en cuenta el periodo anterior, que es el periodo 0. Y como ese periodo no existe, entonces lo que hacemos es agregar el parámetro inventario inicial. Teníamos unos inventarios iniciales con sus valores, ¿verdad? Y solamente en el periodo inicial usamos el inventario inicial. Después ya vamos a usar los inventarios de periodos anteriores, ¿verdad? Entonces por eso se hace una diferencia entre esta restricción para el primer periodo
que está acá escrito, ¿verdad? Y estas son para los demás periodos hasta el final. Entonces, para el primer periodo no hacemos para todo t, sino que hacemos para t igual a 1. Entonces, en todos los lugares donde tenía que ir t, va el número 1, que sería que estamos haciendo esa restricción para el periodo 1. Considerar el inventario inicial, ¿verdad? Porque no podemos poner inventario el periodo anterior porque el 0 no existe, no va a leer, ¿verdad? Entonces, más lo que se produce en ese periodo, pero teniendo en cuenta que ahora tenemos que colocar el quick sum, ¿verdad? Quick sum x y m1, es decir, lo que se produce en todas las máquinas, pero en el periodo 1, por m in m, y eso es igual a la demanda del periodo 1 más lo que se decide dejar en inventario en el periodo 1. Entonces ahí ya tenemos nuestra ecuación de balance y vamos a ver los demás cambios que vamos a ir agregando para ir terminando nuestro modelo. Entonces en la segunda restricción vemos que cambiaron los nombres, habíamos cambiado los nombres de los parámetros, se llamaban ahora, en vez de Hmax se llamaba R y en vez de Hmax se llamaba max R, ¿verdad? Pero esta no sobrepasar la capacidad de fabricación era para cada máquina, entonces hay que agregar for m in m, hay que hacer para cada máquina esta restricción, para cada periodo. Para cada máquina y para cada periodo agregamos esta restricción que era R, y si recuerdan nosotros dijimos que iba a ser MI, porque teníamos filas M y columnas, entonces de esa forma va a leer bien, por eso colocamos MI. Por X y MT, en este caso falta agregar la M acá, y esa sumatoria hacia M en I, menor o igual, acá falta agregar lo del tiempo de setup que también es nuevo. Entonces, vamos a cambiar mientras este menor o igual a max R MT. Capacidad máxima por máquina y por periodo. Y acá nos falta agregar, aparte del tiempo de producción total, tenemos que agregar el tiempo de setup total. Y eso lo hacemos nuevamente con un quick sum. Dentro del quick sum va entre paréntesis nuestra variable binaria por el tiempo de setup. Entonces ponemos tiempo de setup MI por la variable binaria IMT. Y la sumatoria es en I también. El tiempo de setup tenemos que considerar de todos los productos. Entonces, así ya está nuestra restricción. Todo eso es menor o igual a la capacidad máxima de las máquinas. Como se ve acá, se agrega con el menor o igual a max R. Ay, acá me equivoqué, es una X, max R. Ahí está. Y con los subíndices por separado, porque este es un parámetro, ¿verdad? Y después la activación de la fabricación también le falta que sea para cada M, para cada máquina. Y es X y MT, falta un subíndice y acá también. Y acá la G era, en vez de la M le cambiamos de nombre. Y ya estamos pasando ahora a la función objetivo. Ya terminamos las restricciones y estamos en la última parte. Si recuerdan, siempre nosotros teníamos una función objetivo, pero estábamos tratando de separar los costos por si necesitamos imprimir por separado los costos. Entonces sumábamos el costo de producción más el costo de inventariar más el costo de setup. Y ahora cada uno de esos va en una línea, que son estas. Entonces ahí van las sumatorias de nuestra función objetivo. En el costo de producción es la cantidad a producir por el costo de producir, pero ahora tenemos que agregar la M y considerar que teníamos un costo de producir 1 y un costo de producir 2. Entonces es I MT, que enseguida vamos a modificar eso, ahora IMT. Y
CP1 se llamaba este, costo de producir uno. Y eso era, y acá ya podemos poner que este costo es para la máquina uno. Entonces ahí directamente ya van a entender el modelo que el costo de producir uno es para la máquina uno. Y copiamos esto y hacemos lo mismo para la máquina 2. Entonces para la máquina 2 le llamábamos CP2. Entonces el for m y m ya no se coloca acá porque acá ya se dijo ya que es para la máquina uno y acá ya se dijo ya que es para la máquina 2, ¿verdad? El costo de inventario quedaba igual, que es la cantidad de inventariar por el costo de inventariar, y el costo de setup también tenía un subíndice M. Y este había cambiado, ya era por máquina y por periodo. Entonces le agregamos estos subíndices. Entonces falta acá for in y for m in m para que haga las sumatorias y for t in t. No va entre comas así directamente. Ahí ya se lee que es para las sumatorias se hacen para i, para m y para t en un solo quick sum. Y ahí ya tenemos los tres costos: producir, inventariar y el setup. Entonces nuestra función objetivo se va a llamar así, le podemos poner otro nombre si queremos. Y esto sí permanece igual, tiene que ser model punto y que nos configure, ¿verdad?, el objetivo. Y nuestro objetivo va entre comas, es el nombre del objetivo y qué queremos hacer. En este caso queremos minimizar usando Gurobi, por eso se pone grb.minimize. Si queremos maximizar, acá se pone maximize, eso es lo único que cambia. Y acá va el nombre que elegimos para nuestra función objetivo. Y después esta línea que está acá es para optimizar, model.optimize y paréntesis, ¿verdad? Y lo último que nos falta es imprimir los resultados. Entonces, para imprimir, recordamos que falta agregar el subíndice M. Entonces se hace de nuevo para cada I, para cada M y para cada T. Seguida, vamos a poner bien las sangrías primero, ¿sí? Para cada I, M, T, si la variable X tiene tres subíndices, I, M, T. Con este punto X lo que se indica es que este valor estamos leyendo. Si ese valor de la X es mayor a cero, nos tiene que imprimir la variable X. Si tiene valor cero ya no nos va a imprimir, si es que no producimos nada, ¿verdad? Entonces, eso sería para cada IMT. Luego tenemos la variable de inventario, no cambió nada, entonces se queda igual. Y por último, para cada IMT, M in M, para la máquina M también, le agregamos ese subíndice a la I. Entonces tenemos IM y ahí ya debería funcionar nuestro modelo. Ya tenemos esto para imprimir. Entonces, las últimas líneas lo que nos muestran es cómo imprimir, que son dos formas, ¿verdad? Lo que se hace es print y entre paréntesis lo que está en verde es lo que va a imprimir como antes de poner el valor. Podemos poner cualquier cosa acá, por ejemplo, el valor de la función objetivo es, y eso es lo que va a aparecer. Y después de esta coma ponemos nuestra función objetivo, era que le llamamos así hace rato, y punto get value, eso nos va a traer el valor de la función objetivo. Y el que está arriba es otra forma. Entonces nos va a salir dos veces el valor de la función objetivo. Entonces,
Hola Mirna, se fue el internet en la facultad, ahora volvió. Sí, primero no sabía si era yo, después ya me Sí, di cuenta. se cortó todo. Y así se Sí, guarda tu grabación, profe. sí, dice que está grabando todavía. Ah, ok, ok. Ahí vi. Ya, Entonces voy a terminar y antes que se corte de nuevo. dale. Vimos hasta que estaba corriendo el modelo, ¿verdad? Te estaba mostrando eso yo. No, creo que no le diste correr todavía, profe. Ah, ya. Entonces quedamos en que estábamos por imprimir, ¿verdad? Las cosas. Ujú, porque todavía no le diste player para correr directo, todavía no Sí, le habías dado play. ya. Entonces tenemos acá las variables que queremos imprimir, están acá. No Y este estás sería, presentando, profe. perdón, Ay, ya enseguida. Ahí sí. Entonces, en 5 minutitos vamos a terminar esta parte porque ya estábamos por hacer correr el modelo. Que acá tenemos, lo que habíamos quedado es que tenemos que imprimir nuestras variables. De esta forma se escribe cómo imprimir, ¿verdad? Para cada subíndice ponemos que si el valor de la variable que se indica con este punto X es mayor a cero, o sea, si tiene un valor, nos imprime su valor. Y con esta última línea imprimimos el valor de la función objetivo. Porque ponemos acá imprimir, acá algo que queramos escribir, por ejemplo, el valor de la función objetivo es, y acá va el nombre de op, que era lo que queríamos maximizar acá arriba, punto get value, y con eso entonces obtenemos su valor. Entonces, al darle acá clic, si es que no tiene ningún error en correr el modelo, debe correr el modelo, ahí ya corrió todo porque es rápido. Se ve ahí a la derecha que está funcionando y acá nos aparece primero los valores de los nombres de esos parámetros que creamos. Los subíndices, por ejemplo, los subíndices son tipo lista, los que van entre corchetes. Acá dice que el subíndice I es tipo lista y tiene 3 valores, ¿verdad? La demanda es un diccionario, todos los que son matrices son diccionarios. Y este coset, por ejemplo, que está acá, es una expresión lineal, dice, pero se refiere a esta expresión que escribimos hace rato para diferenciar cada tipo de costo, ¿verdad? Entonces son expresiones, nos coloca ahí. Entonces, ahí nos aparece todos los valores subíndices, variables, y acá abajo, como les había dicho, aparece nuestro resultado, que es a partir de acá, porque yo ya había corrido otras cosas, a partir de acá. Y lo que hace primero es que pone el tiempo límite de 200 y después ya empieza a leer las matrices. Y lo que sí nos aparece acá son los tipos de variables. Hay 83 enteras, 36 binarias, esos son los tipos de variables, 0 continuas porque dijimos que todo iba a ser entero y binario, ¿verdad? Y lo que es importante acá es ver los valores que nos salen, ¿verdad? Lo que va haciendo es usando diferentes algoritmos, el método simplex, hasta obtener los resultados. Y lo que nos aparece acá es el tiempo que tardó, son 0,14 segundos. Y acá nos aparece, se encontró la solución objetivo y el gap, que es lo que dice acá, es cuánto nos faltó para alcanzar la función objetivo. Voy a poner más arriba, voy a poner más grande. Entonces ahí nos dice con ese gap, lo que nos indica el resultado es que faltó 0%, quiere decir que alcanzamos el valor óptimo. Si no alcanzamos el valor óptimo, acá nos va a aparecer que faltó un 10 o un 1% ahora. Entonces acá nos dice que sí se alcanzó y acá ya nos empieza a imprimir todos esos valores que nosotros queríamos. Por ejemplo, nos dice que el- la variable del producto 1 en el periodo, o sea, en la máquina 1, en el periodo 3 se van a producir 810 unidades. El producto 1 en la máquina 2, en el periodo 2 se van a producir 170. Entonces, como era IMT, entonces sabemos que esto indica el producto, la máquina y el periodo. Entonces ahí vamos viendo que se usó las dos máquinas y que para cada periodo se fue produciendo algo.
Y como se ve acá, el periodo 4 no aparece, porque en el periodo 4 hay inventario, por ejemplo. Entonces, acá en esta variable se va viendo los inventarios por producto y por periodo. Entonces, del producto uno hay inventario en el periodo uno 3 y 4 que eso se utiliza después para satisfacer la demanda, ¿verdad? Y como siempre, la variable binaria se tiene que activar exactamente igual que las X. Entonces, si hay X113 tiene que haber Y113 o si no, no está funcionando. Entonces, ahí vamos a comprobar con el primero que hay X y 113 y la Y también se activó al mismo tiempo, ¿verdad? El último sería 315. Entonces, vamos a ver si está la Y315 que está acá. Toma valor 1. Entonces, sí funciona la activación. Y este es el valor de la función objetivo. Y ustedes si quieren imprimir, pueden poner acá print y ponen acá costprod.getValue y les va a salir el valor del costo de producción, por ejemplo, para saber, por eso hicimos por separado las funciones objetivo, cada uno de los quick sum para saber por separado los costos, así vamos a saber cuál es el costo mayor, por ejemplo, para la empresa que tiene que tener en cuenta. Entonces, ahí ya obtuvimos el valor de la función objetivo. Y esa fue la forma en que modificamos todo este modelo, ¿verdad? Que ya teníamos, agregándole subíndices, ¿verdad? Cambiando los parámetros, las variables y las restricciones y función objetivo de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces nosotros habíamos empezado en las primeras clases con un modelo más simple que tenía solamente periodos y entonces tenía menos datos, ¿verdad? Entonces fuimos agregando y este sería ya nuestro último modelo multimáquinas, con tipos de máquinas. Ya tiene 3 subíndices y puede tener más, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos esta unidad y van a tener una tarea que resolver respecto a esto. Ya hicieron anteriormente, tuvieron ya una tarea para otro modelo. Ahora vamos a hacer uno más con este último modelo para que puedan practicar en sus casas y enviar esta tarea, ¿verdad? Y les voy a estar pasando esta presentación que es nuestro material de lectura. No sé si queda alguna consulta sobre la programación. Así voy a dejar la grabación, voy a dejar de grabar y esta grabación ya va a quedar para la clase.